Muy buenas tardes. Les recibimos con emoción, con respeto, desde el corazón y desde la memoria. Esta no es una parada más en la Estación de las Letras de La Rinconada. Un viaje que está dando la vuelta por los libros, la vuelta por España, que está dando que hablar en los medios de comunicación, y nos alegra profundamente que La Rinconada sea noticia, sea una buena noticia, y lo sea por los libros y lo sea por la cultura. Emoción, respeto y memoria son las primeras palabras que siento al introducir el homenaje de La Rinconada, de mi pueblo, de un gran pueblo. Águeda, gracias a una persona que se ha desvivido en estos días para que todo saliera bien, alguien que no ha leído, sino que se ha enamorado de un libro con cada obra de Saramago. Respeto, recibe Pilar del Río, la consideración y la valoración especial de La Rinconada tanto al hombre como al genio universal, pero también a ti. Gracias, Pilar, de verdad, por tu trayectoria, por tu oficio, por ese puente a la defensa de los derechos y los deberes humanos desde la Fundación. Por estar aquí. No sabes el inmenso respeto con el que te acogemos en esta estación, que es tu estación, que es ya tu casa y en la que esperamos verte muchas veces en muchos viajes por los libros. Gracias, Eva Díaz Pérez, porque siempre vas a ser recibida como la brillante directora del Centro Andaluz de las Letras, que tiene una escultura en La Rinconada en un sendero de la creación, como escribió Irene Vallejo, entre bugambillas. No hay boja que arranque lo que siembra la tinta de tu profesionalidad. Y tu siembra permanece porque es de hoja perenne. Gracias por ser en esta tierra agrícola, de campo. Gracias por ser jornalera de una sociedad culta, crítica y libre. Gracias. Gracias, Juan Pinilla, por tus investigaciones, por tu cante, por estar aquí, porque has dado vueltas antes y hemos tardado más en empezar porque no sabíamos dónde estabas. Gracias por glosar la épica del esfuerzo del hombre de orígenes humildes. Gracias por tu flamenco, nuestro arte más universal. Gracias, pregonera. Gracias, Mercedes de Pablo. Gracias por trazar un viaje en tren y acompañar a Pilar a esta Estación de las Letras, aunque hablemos de estación, probablemente haya venido en tu coche, si no me equivoco. Gracias por la clase magistral de literatura que fue tu pregón, por seducir que no aburrir, porque érase una vez y lo eres, un huracán de cultura que en el Día de la Poesía de 2023 nos abrió puertas a libros y a sueños, a Verne, a García Márquez, a Cervantes, a Carmen Martín Gaite, a Cortázar, a las mujeres ocultas de la literatura tantas veces verbalizadas por Eva Díaz Pérez o llevadas al cine por Laura Hoffman en su documental sobre María Lejárraga, a las mujeres de España, que estará justamente también aquí en La Rinconada en el día de mañana. Gracias a mujeres como Esperanza Sánchez, Marta Carrasco, a las que he visto en la sala y ahora no veo. Gracias a Amparo Rubiales, mujer de mujeres, mujer que abre puertas a hombres y a mujeres, mujer que ha roto techos de cristal, mujer que fue la primera, pero que siempre está al lado. Gracias, de verdad, nos quitamos el sombrero. Y pregonera, ni más ni menos, se trata de estar a la altura del hombre, a la altura de la mujer, ni más ni menos. Un tren, el tuyo, cargado de palabras, un pregón sublime, como los libros que cambian la historia de la literatura, como los libros de José Saramago. Emoción, respeto y memoria, por la necesidad de fortalecer el recuerdo. Así que agradecimiento a los colectivos memorialistas que nos acompañan, agradecimiento a Antonio Iglesias, que está con nosotros, agradecimiento al colectivo de Memoria Histórica, Libertad y Cultura Democrática,
Precisamente con ellos trabajamos y compartimos hace años los fundamentos para llevar a nuestro pleno que José Saramago tuviera una plaza, un edificio, una calle, un espacio, una señalética que distinguiera en el mapa de nuestro pueblo su legado. Así que reivindicamos la memoria, porque para hacer justicia hay que tener memoria. Gracias a todas las personas que hoy nos acompañan, comprometidas, políticas, sindicalmente y como ciudadanía que no está de perfil, sino que mira de frente a un mundo mejor. Gracias por construir pueblo, porque a todos nos tocó un capítulo, a todos nos toca una etapa. Las actas de nuestro pleno son memoria viva. En La Rinconada hablan de José Saramago, del novelista, poeta, periodista, dramaturgo, del embajador de Iberia, del patriota que va más allá de banderas y fronteras y que amó profundamente a España y a Portugal. Actas que recuerdan que Saramago no fue un escritor precoz, quizás porque aprendió en el fracaso, quizás porque le gustaba escuchar con la imaginación. Su patrimonio es estética, rebelión, personalidad, generosidad, la huella de una literatura repleta de páginas para derrotar el cinismo, la indiferencia y la cobardía. Insumiso ante la resignación, escritor incómodo. Seguramente, Amparo, hoy le hubieran cerrado la cuenta de Twitter. Escribió sobre una realidad cambiante, moldeada según sea el momento. ¿Qué pensaría ante la pandemia que paró el mundo? ¿Qué pensaría? Tras la locura del hombre ante una invasión genocida como la de Ucrania. ¿Qué pensaría? Supongo que sacaría a flote la compasión por la locura, la de los hombres. Una compasión no exenta de esa ironía forjada en la madurez y en la conciencia de un hombre siempre de fondo humilde. Un cuarto de siglo ya, aquel de octubre de 1998, donde el Premio Nobel habló de deberes humanos, no solo de derechos. Habló y se consagró a sus orígenes modestos, convirtiendo a su abuelo en el hombre más sabio que había conocido, al pastor y contador de historia, a Jerónimo, que entendió la vida sin ambagaje y que cuando se supo rondado por la muerte, abrazó como despedida y uno por uno a los árboles de su huerto y lo hizo con los ojos apretados. Nos enseñó Saramago que la sabiduría es sensatez, sin alarde, sin estridencia, libre de convencionalismo. Nos puso un espejo, el de un excelente cronista contemporáneo. Nos enfrentó a la realidad de forma descarnada, reivindicando el respeto al otro como un valor esencial. Prosa reflexiva, didáctica, sin corsé, la voz del pesimismo, de la esperanza, de las ansias, de un cambio de mentalidad para un siglo o dos, repletos de esa oratoria vacua donde anida el ruido inservible. Escribía para desosegar, también para comprender. Su obra nos invita a analizar, a mirar por y desde dentro, para crecer, para evolucionar, para denunciar injusticias, para reflejar lo que nos define como seres humanos, el miedo, la ignorancia, la indiferencia, el egoísmo, también la solidaridad, la empatía, la compasión. Qué legado tan vigente para estos tiempos que ahora llaman de resiliencia. Y sí, podemos decir que la obra de Saramago es una lucha contra las injusticias, contra las desigualdades, y por eso mismo le rendimos homenaje en este pueblo activista, en este pueblo, La Rinconada. Su obra es un profundo psicoanálisis sobre la condición humana, con un estilo que bebe de la narración oral y domina los criterios que para el crítico Harold Bloom definen la grandeza de la literatura, el resplandor estético, el poder cognoscitivo y la sabiduría. Reconocido con innumerables premios y distinciones. Este acto es sencillo, es humilde, pero está repleto de fondo. Nos ponemos deberes. Con José Saramago nos ponemos deberes como pueblo para extender derechos con ese pacto por las letras, Eva, que conjuntamente redactamos.
crear cultura en el tiempo y no en el instante, ciudad con prestigio intelectual, que La Rinconada sea una ciudad del libro, proyecto semilla como herramienta de conocimiento, promoción de la lectura, del hábito lector, el respeto a la propiedad intelectual, la comprensión, enterarnos de lo que estamos leyendo, el despertar de la vocación literaria, cuadernos didácticos como el de Almudena Grandes, pasión por la vida, pasión por las humanidades, la biblioteca como un espacio especial en el callejero urbano. En una hora entenderán por qué. Al lado de los colectivos con dificultades como los préstamos a domicilio a las personas mayores y dependientes que este pueblo generosamente, con el equipo de bibliotecarios, pudo realizar en lo más duro de la pandemia. Y sí, fortalecer al sector del libro, el encuentro y el reconocimiento con la creación y el empoderamiento de la cultura. Deberes y derechos. No olvidamos que José Saramago inició su andadura como lector en las bibliotecas de Lisboa, leyendo, entendiendo a su manera, y se ha convertido en una de las figuras más relevantes de la literatura contemporánea y universal, llegando hoy a La Rinconada, donde hace mucho tiempo le estábamos esperando, con emoción, respeto y memoria. Recibimos a Mercedes de Pablos, a Juan Pinilla, a Eva Díaz Pérez y, cómo no, a Pilar del Río. Muchísimas gracias. Qué maravilla. Qué maravilla. Se puede lo que ha dicho Raquel. ¿Quieres ponerse para más medio? No. Está bien, ¿sí? Sí, ha sido. Bueno, perdonen ustedes que vamos a hacer un poquito de hogar. Esto aquí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde muy emocionante. Una tarde muy emocionante, llena de palabras, en un espacio, en un pueblo que verdaderamente ama la cultura, ama los libros. El motor está claro quién es también y la complicidad que hay en todo el pueblo por hacer eso, de los libros, el motor de construcción de un lugar. Y eso me parece maravilloso porque es, desgraciadamente, bastante insólito, ¿no? En muchas ocasiones la cultura queda como algo bonito, como un entretenimiento, como una coartada, pero aquí es diferente. Es un motor de construcción social. Y eso no es tan habitual. Así que muchísimas gracias, Raquel, muchísimas gracias por construir esta historia y por embarcarnos en proyectos como este tan emocionante. Efectivamente, el homenaje de hoy es muy especial porque estamos en un lugar muy querido y donde se ama de verdad y con sinceridad a los libros y sobre todo a la figura de Saramago, pero tenemos que contar que tenemos tantas ganas de hacer este homenaje, de reunirnos, de reunir a tres personas que han escrito 3 libros absolutamente maravillosos dedicados a la figura de Saramago, pero que cuando le dedicamos un homenaje a Saramago aún no estaban los libros, solamente el libro de Pilar, pero que no apareció porque, creo que fue un problema con la librería o algo así. El caso es que el libro de Pilar no estaba, aunque sí se había publicado ya. El libro de Juan Pinilla estaba en construcción todavía, a punto, pero bueno, él nos contó muchas cosas ya de ello. Y del de Mercedes, el de Mercedes de Pablo tiene una intrahistoria tremenda, porque es un libro que impulsamos desde el Centro Andaluz de las Letras con muchísima ilusión y como un proyecto de verdad, en el que nos embarcamos con todo el cariño del mundo, y que Mercedes hizo un libro absolutamente excepcional, ¿no? Es un libro de una colección, Clásicos Singulares,
Les animo a comprarlo no solo y leerlo, por supuesto, no solo por lo interesante que es, sino porque es una colección que, que me temo que no continuará. Así que, aquí quedó, aquí quedó. Exactamente. Fue salir el libro y yo desaparecer del CAL, en fin. Bueno, es un libro maravilloso, un libro que estoy muy contenta de estar presentando aquí y de estar presentándolo con todos ellos, y que hoy por fin, y tenía que ser en La Rinconada, podemos presentar el libro de verdad y contar toda la intimidad y todo lo que hay dentro de esos libros. Yo traía unas palabras y alguna cosa, pero creo que como tenemos cierta prisa y además lo importante es que hablen ellos, podemos empezar, si queréis, a hablar sobre el libro. No tengo ni que presentarlo. Bueno, Pilar del Río, la conocéis, Mercedes Pablo, las dos son estupendas escritoras, periodistas. Mercedes Pablo, bueno, pues además desde la intimidad ha hecho un libro precioso, y Pilar nos cuenta pues toda esa intrahistoria también que existe en ese lugar, en Lanzarote, donde ella además, como buena periodista, como buena cronista, con un distanciamiento emocionante que es muy difícil. A mí me recuerda ciertas cosas de Chávez Nogales, cómo estaba pero no estaba, y ella nos cuenta esa intimidad de la casa, de todos los que pasaron por allí, con esa distancia de la buena profesional, de la periodista, pero con la emoción y la cercanía que nos daba alguien que formaba parte de lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Y sobre todo esa idea metafórica y maravillosa de lo que significó Lanzarote para Saramago, ¿no? Yo recuerdo que cuando el libro estaba todavía escribiéndose, a unas amigas, pues, Pilar nos leyó un poema que escribió Saramago antes de saber que esa isla sería su destino, y de ahí el título, ¿no? La intuición de la isla, cómo era su destino final, ¿no? Sin aún saberlo él. Y Mercedes, bueno, en ese libro maravilloso que nos hace un recorrido también desde dentro, con esa distancia también emocionante y personal que ella como buena profesional refleja. Y Juan Pinilla, bueno, yo tengo que decir que conocí a Juan Pinilla no en un espectáculo de flamenco, sino en un congreso sobre el exilio. Yo estuve participando sobre los exiliados andaluces y bueno, y como epílogo del congreso, pues intervino él. Y yo no lo conocía, me sonaba que era un cantador muy interesante, pero claro, de pronto aparecer en un congreso académico, dedicando bueno, unos cantes a los poemas de aquellos exiliados, con esa terrible tristeza y esa terrible nostalgia, a mí me emocionó. Y yo recuerdo que ya me quedé y digo, ¡guau! Este Juan Pinilla es la caña. Y ya después, cuando coincidimos, pues me di cuenta de que es una persona, es un sabio, pero además es un artista. Y bueno, luego yo creo que tendrá alguna sorpresa para nosotros, o lo que salga, Bueno, Pilar, cuéntanos cómo surge la idea de hacer La intuición de la isla, cómo consigues penetrar en esa historia, en fin, cuéntanos un poco cómo fue la génesis del libro. Gracias, Eva. Gracias, Raquel, ante todo. Gracias por haber hecho este encuentro, que es un encuentro que tiene antecedentes, porque algunas de las personas que aquí están ya nos venimos encontrando desde hace más de 40 años. Es decir, al día siguiente de nacer, porque aquí no hay nadie que tenga más de 40 años. Pero no, es verdad, he estado viendo fotos de tiempos tan lejanos como que existían determinadas emisoras locales que nos llenaban de gozo y que las convertimos en fuentes de lucha política y sindical. También sindical. Estaba todavía Franco vivo y teníamos que conquistar espacios. Y aquí hay algunas personas de ese tiempo. Gracias por habernos reunido, gracias por haber pensado en José Saramago para estar en La Rinconada. De alguna manera ya estaba. El libro, pues
fue la lectura de ese poema al que ha hecho mención Eva, que es un poema que está en el arranque del libro y que una noche leyéndolo pensé, qué intuición de isla tenía José Saramago. Y de pronto digo, pero vamos a ver, si José Saramago escribió un libro que se llama La balsa de piedra, puso a España y a Portugal a navegar hacia América, hacia el sur, para encontrarse no como conquistadores, no como colonizadores, sino como iguales. Dado que compartimos idioma, también poder compartir experiencias distintas de las distintas culturas que integran el mapa de los afectos. Él decía América del Sur, perdón porque estoy dando la espalda a mucha gente, América del Sur decía desde el sur de Río Grande. Es verdad que desde el punto de vista geográfico México es América del Norte, luego está Centroamérica. Él decía, desde el Río Grande para abajo somos sur todos y nos encontramos. Entonces pensé, ¿cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta de que la persona que puso a navegar la península ibérica hacia América, que la convirtió en una isla que a su vez es un puente entre continentes, estaba, si lo dijéramos en portugués podríamos decir fadado, si lo decimos en español podremos decir que estaba destinado a vivir en una isla. Pues la verdad es que nunca lo pensamos, pero vivió en una isla. Está el poema ese que habla de la isla. Y entonces, esa noche de Epifanía, cuando vi la importancia y que José Saramago no había sido un cúmulo de circunstancias, sino que la isla era un destino, la isla para caminar y para encontrarse con otros, pues me puse a pensar qué cosas ocurrieron en la isla, qué encuentros, qué descubrimientos. Antes decía, ¿qué diría Saramago de la pandemia? Y yo te respondo, lo dijo, escribió ensayos sobre la ceguera, una epidemia de ceguera y ahí estaba. ¿Qué diría Saramago de la guerra, de las guerras? Te digo, lo dijo. Escribió un libro que se llama La Barda. Bueno, escribió unas páginas de ese libro, pero está publicado, y que se sitúa en una fábrica de armas. Y Saramago decía, si hay fábricas de armas, inexorablemente, científicamente, matemáticamente, al lado tiene que haber una fábrica de conflictos, porque no se fabrican armas si no se sabe que se van a emplear. Y cuanto más sofisticadas, más complejo será el conflicto. Entonces, bueno, pues de esas cosas se hablaban en Lanzarote. Entonces, de ahí surgían libros de intuiciones que Saramago tenía, de sueños, de incertidumbres. Entonces, unas podrían ser políticas, otras eran ¿qué pasaría si no nos muriéramos nunca? Que íbamos siendo cada año un poquito más mayores, hasta los milenios, vamos a sumar milenios todos los seres humanos. Y entonces escribe Intermitencia de la muerte, o piensa, ¿y qué pasaría si hubiera otro ser humano como nosotros? ¿Lo aceptábamos o no? Y escribe El hombre duplicado. En fin, o qué pasaría si los ciudadanos, tal como tú has recordado, él en su discurso del Nobel dijo que el documento más importante que se habría escrito en el siglo XX sería la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y sin embargo, no se estaban respetando. Porque si se estuvieran respetando los derechos humanos de todos los seres humanos, el mundo no estaría como está. Entonces, él dijo, allí en aquel discurso del Nobel, algunas de las presentes estábamos allí, y él dijo que entonces tal vez los ciudadanos, él ya dijo, no voy a hablar de los gobiernos, no voy a hablar de otras entidades, hablo de nosotros ciudadanos, de cada uno.
estamos cumpliendo de tal manera, estamos exigiendo que se cumpla la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y entonces dijo, al lado de la Declaración de Derechos Humanos debiera estar la simetría de esa declaración, que es la Declaración de los Deberes Humanos. Y ahí el primer artículo de esa declaración es que se cumplan los derechos, y eso es cosa de los ciudadanos. No dejemos la responsabilidad a otros. Somos todos y cada uno de nosotros, que somos tan importantes, tan definitivos, porque somos únicos. Entonces, como seres humanos, únicos, irrepetibles, centros de la creación, exijamos, actuemos y hagamos un mundo mejor. El que no han conseguido o no se ha conseguido con teorías, por supuesto con guerras, por supuesto con enfrentamientos. En definitiva, escribió ese discurso en Lanzarote, y también escribió ensayos sobre la lucidez. Y la lucidez es que cada ciudadano, de uno en uno, vale mucho, y de dos en dos, como decía el poema, somos mucho más que dos. En definitiva, eso es lo que cuenta este libro, que se llama La intuición de la isla, que es una fotografía doméstica, casera. Saramago mira al sur, mira al mar, y bueno, y tiene anécdotas y reflexiones, algunos fragmentos de libros de José. Pasan algunas personas y sobre todo pasan también 3 perros. Pero bueno, esos quedan en las páginas del libro. Sí, es verdad que Pilar consigue, como buena periodista, meternos en la casa, como si nos asomáramos a través de una mirilla a contemplar esos momentos especiales, ¿no? Esos momentos que reflejan efectivamente al escritor, pero sobre todo al hombre y al ciudadano, ¿no? Que es lo que era Saramago, y también esos pequeños detalles de la vida, ¿no? Que por eso yo creo que es un libro realmente interesante para conocer a Saramago en toda su totalidad. Mercedes, cuéntanos un poco la génesis de este libro, que probablemente quisiste escribirlo siempre, y bueno, hubo una chispita de un momento especial en el que yo la llamo, y yo tuve la sensación de haber cumplido con algo trascendente, porque digo, es que creo que estaba destinada, como es La intuición de la isla, a escribir este libro. Entonces, qué felicidad, ¿no? Haber puesto un granito de arena para que eso sea posible, porque es un libro maravilloso, un libro de otra gran periodista, pero también escrito con mucha emoción, con una emoción contenida, con una construcción narrativa maravillosa. Van a disfrutar muchísimo con la literatura que hay también en este libro. Así que cuéntanos un poco cómo armaste, cómo surgió la idea, la contención que también intentaste poner, ¿no? Porque tú conoces muy bien a Saramago, pero también sucede como con Pilar, ¿no? Que hay cierta contención que también se agradece, porque hay una distancia, pero emocionante, como digo. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Raquel, por el gran abrazo que haces siempre a todo, a las ideas, al pensamiento, a los sueños, a la crítica, a la cultura, o sea, a la vida, ¿no? Yo tengo que decir del libro de Pilar, que no yo, sino que uno de los mejores escritores que hay en nuestra lengua, que se llama Leonardo Padura, le ha hecho una crítica que está por las redes, que para que no parezca un peloteo de amiga o de admiradora, le ruego que la lean. Porque yo he sentido envidia, me parece, me ha dado mucha rabia que alguien como Padura hiciera un análisis tan hermoso y tan exacto de un libro que tiene sobre todo una potente voz narrativa. El libro de Pilar no es periodístico, el libro de Pilar es la casa tomada, el libro de Pilar es el ambiente de una casa y un hombre, que está escrito con una voz elíptica, es decir, un yo narrador que no se muestra, no aparece Pilar del Río en ningún momento del libro, pero sí aparece el hombre y su isla. Y como digo, es un maravilloso libro con el
pequeño detalle, que la única cosa en la que se mienta quizá es que se intenta blanquear, ¿verdad, Mamen?, el carácter de una perra que nosotros llamábamos felpudo maldito, que ella llamaba Greta y que era una asesina, a excepción de para su dueña. Asesina incluida a José Saramago, al que cuando pasaba cerca de su mujer le ladraba. Era un mico monísimo que pesaba 20 gramos y era verdaderamente un arma de destrucción masiva. Al margen de eso, el día que me llama Eva y me dice que está haciendo una idea que me pareció estupenda, son unas biografías divulgativas. Se trata, este es un libro muy barato, una cosa que me parece un acierto, es un libro que se descarga en PDF, que es por lo tanto un servicio público del Centro Andaluz de las Letras, y es un libro que sobre todo estaba destinado a ser un manual para incitación a conocer al hombre y a la obra. Es decir, incitación a la lectura. Era un libro para los lectores y nada me puede gustar más a mí que hacer algo que tenga que ver con los lectores, que es lo que soy vocacionalmente. Cuando me llamó Eva me emocionó tanto que le dije, me has dado una causa de vida. Me puse un poquito dramática, pero era verdad. Era verdad. Yo en aquel momento estaba un poco entre el corazón y sus asuntos, o sea, y pensando por dónde tirar, tal, todavía no me había metido en la última aventura llamada Charco, hasta aquí, pero estaba decidiendo y de pronto Eva me propone escribir sobre Saramago, del que sé lo suficiente para saber todo lo que no sé, del que procuraba el conocimiento que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, que tenemos la enorme fortuna de ser amigos de Pilar, el conocimiento de un hombre como José, que es vicario de Pilar, que es por la enorme fortuna de haber compartido con ellos momentos, no podía convertirse en algo que ocurre lamentablemente con cierta frecuencia en el oficio, y es que el periodista termina siendo el protagonista. Algunas de las amigas, cuando desgraciadamente nos deja algún autor o alguna persona famosa, decimos, ahora empieza el género yo y el finado. Pues yo procuraba evitar, he intentado evitar, y ¿cómo lo he hecho? Pues lo he hecho con dos cosas, al menos lo he pretendido, ¿no? Me he dirigido tanto a los lectores que el libro arranca con una lectora que llega a casa en Lanzarote. Tengo que decir que escribimos los libros simultáneamente, no quisimos hablar de ellos, me da terror, y el día que terminamos prácticamente al mismo tiempo, hicimos por mail una entrega de rehenes, el tuyo y el mío. Y a los 2 días así ya lo comentamos y yo le dije, eres una insulto muy grande, hija de la gran, creo que le dije, porque ya lo leerán, es un libro, insisto, con enorme voz narrativa, pero yo sí estoy contenta, Eva, y estoy muy agradecida, aparte de un prólogo, que el firmante del prólogo en su vida va a firmar un texto tan bonito, probablemente una de las razones del cese de Eva, porque yo me dediqué a glosar el prólogo y claro, la policía no es tonta. En fin, supongo que siempre hay alguien dispuesto a traficar con información, ¿verdad? Y al darle al jefe una buena noticia, pues alguien le diría que con cierta sorna, nada más lejos de mí, se había hablado muy bien del prólogo que el recién nombrado consejero de Turismo, Deporte y tal vez Cultura había hecho en este libro. Como digo, me he querido dirigir a los lectores y por lo tanto el libro arranca en la casa con una visitante en la casa de Lanzarote. A lo mejor muchos de los que están aquí, creo que hay aquí un estupendo cortador de jamón que ha hecho el viaje para ser más bienvenido que muchas de las que vamos a pelo, ¿verdad? Fue recibido con amor, por supuesto, eterno. He llevado al lector a casa, le he enfrentado a una visita a casa y a partir de ahí le llevo por un viaje que tiene que ver con la vida de Saramago, pero que tiene que ver sobre todo también con la obra de Saramago, pretendiendo que el lector sepa más el cuándo, el cómo y el porqué de un hombre que se define a sí mismo en la primera página, que ahí me parece una de las mejores definiciones que Saramago, bueno, él la escogió, ¿no? De hecho está
es una definición que cogí prestada. Tengo que decir que este libro es deudor de enormes trabajos que hay sobre el Nobel de Literatura, sobre estupendos libros que hay y fundamentalmente con una exposición que se llama La consistencia de los sueños y que se convirtió también en libro y que es importantísimo. Es estocho, pero es importantísimo para conocer la vida de José. Y de ahí he cogido una definición que, como digo, me parece que al escogerla él lo define muy bien. El retrato fiel de lo que soy lo dejó escrito Gramsci, pesimista por la razón, optimista por la voluntad. Eso lo dice todo. Y en esta definición de Saramago, en vez de un epílogo, el libro no termina con los libros como si fueran puños mucho más fuertes que puños en el cementerio de Lisboa, despidiendo a su escritor en portugués, a su primer Nobel en portugués. El libro tiene un último capítulo en el que se dice que está tan vivo como los lectores lo recuperamos cada vez que lo leemos, pero además que a José Saramago lo encontramos en la Fundación en Lisboa, lo encontramos en la casa en Lanzarote, y vivir la vida, el momento, la obra, los objetos que han rodeado a un escritor que nos llena tanto como él, yo creo que es una manera de continuar su obra. Tanto se ha continuado su obra, que Pilar no lo ha dicho, pero después de morir Saramago en el año 2010, es decir, hace ya 13 años ya, se han publicado 4 libros inéditos. Se publicó Alabardas, del que ha hablado Pilar, que era un libro sobre la guerra, con unos dibujos maravillosos del también Nobel, que nos vamos a acordar ahora mismo, el que era alemán, Günter Grass. Fascinante ese libro. Se ha publicado Cuadernos del año del Nobel, que luego Pilar que cuente cómo los encontraron y por qué no se habían publicado en los días que correspondía y justo inmediatamente después de morir José. Se ha publicado Claraboya, que fue una de las primeras novelas de Saramago, y se ha publicado que él no había querido. Hay una historia, aquí se cuenta, una historia con Claraboya. Saramago escribió pronto y escribió sobre todo poesía, publicó muy tarde, pero fue periodista, fue poeta, fue un gran poeta. Él tenía una enorme vocación poética y de hecho en su narrativa, en ese ritmo, ¿no?, que a Saramago hay que leerlo en voz alta, ¿verdad? En ese ritmo hay una voz poética profundísima, ¿no? Está, como digo, Claraboya, y finalmente el año pasado, en el año del centenario, hemos tenido la fortuna de que por primera vez pudiéramos leer en español La viuda, que fue una de sus primeras novelas. Y yo creo que aquí ya me mandáis callar, ¿no? No, estoy de día, vamos. Gracias. Bueno, Juan, decía el ciudadano José Saramago: en mi opinión, ser escritor no es solamente escribir libros, es mucho más que una actitud ante la vida, una exigencia y un compromiso. Creo que tu libro tiene mucho que ver, ¿no?, con ese Saramago comprometido, con ese Saramago que piensa, ese Saramago que incomoda, esa literatura desasosegante, esa utopía, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco cómo fue la idea y cómo la gestación del libro. Muchas gracias. Me quiero sumar a las palabras de agradecimiento a Raquel por la luz que ha derramado por estas tablas, y a Águeda también por el corazón y por permitirme este ilustre momento de compartir nuevamente, y ya con libros mediante este encuentro con mis queridas y admiradas. Aquí no hay distanciamiento emocional ninguno, no lo hay, porque yo no tuve desde luego la suerte, lo conocí en persona, los conocí, además a Pilar la conocí el mismo día que a José, que fue en Granada, ya con el Nobel por supuesto, pero no lo hay. Yo a veces he contado, creo que algo muy simple. Cuando a mí me llama Joaquín de Atrapasueños y me dice: Juan, el centenario de Saramago y tal, te vamos a encargar esto, pues es como si a un niño chico lo tira a una piscina de bolas y dice: diviértete ahí todo lo que quieras, porque claro, yo había llegado por muchos motivos. Por cierto, voy a guardar ya siempre unos recuerdos enormes de este escenario. Aquí he estado cantando, pero por un homenaje a Carmelo,
al compañero Carmelo Acuña, vine al homenaje a Carmelo y ahora vengo nada menos que al homenaje a Saramago. O sea, ya van unidos ya a este escenario, por mi parte, unos recuerdos enormes. Y claro, a mí José me llega desde muy pronto, pero es que escribir el libro ha sido un asombro constante, una alegría perpetua, porque me he tenido que leer, fíjense usted qué cosa, toda su obra, toda la obra publicada, que por cierto agradezco tanto que hayan sacado la Fundación, pues efectivamente Claraboya, Alabardas, porque yo había leído prácticamente el 80%, por ponerle número, en mi adolescencia y posteriormente, pero no toda la obra, y ha sido tremendo. Entonces he ido descubriendo, es que para mí todo lo que sabía ya de José, pero es que he ido descubriendo paso a paso, porque ha sido muy minucioso, es pequeñita, una biografía, en realidad una biografía pequeñita. Pilar dice que me ha salido muy roja. No sé, me ha salido muy roja. Lo que pasa es que yo me he dejado llevar. Bien pudiera imaginarlo, qué tontería. Pero ha sido increíble, y sobre todo constatar algo que yo ya intuía en los libros, y es que posiblemente José Saramago sea una de las mejores personas, por eso digo que no hay distanciamiento emocional, una de las mejores personas, tal y como yo entiendo el concepto de buena persona, porque ser buena persona creo que varía, es una cuestión cultural, pero tal y como yo entiendo, y tiene mucho que ver, y enlazo con lo tuyo cuando él decía, donde va el artista debe ir el ciudadano, que es el artista, es que ese es el axioma de mi vida. Es decir, como cantaor flamenco, donde voy van todos los míos también. Y yo vengo de una familia, y quizá por eso también me llega tanto José, porque yo descubro a José gracias a unos íntimos amigos que conocemos en Torre del Mar, donde veremos los hijos de la clase obrera de la Vega de Granada, en Torre del Mar, en Málaga. Conocemos una familia de Buero Vallejo, ya murieron los dos, Teresa y León, familiares de Buero, habían estado en la cárcel de Ocaña, él, y entonces ella nos regalaba libros de Paco Umbral. Y yo con 12 o 13 años empiezo a leer a Paco Umbral, Tierno Garbán ascendió a los cielos, y claro, me engancha hasta tal punto que con 13 años yo era el friki del pueblo que compraba El Mundo para leer a Paco Umbral, por supuesto, había entonces buenas plumas también, y Umbral desde primera hora menciona Saramago, Saramago, Saramago. Entonces me voy, con 13 o 14 años, me voy a la biblioteca de mi pueblo, solo había un libro que era el Evangelio según Jesucristo, el Evangelio según Jesucristo, que luego el arte más grande del mundo, resulta que ya estando con Pilar en Sevilla precisamente, ¿no? Ese problema de vista que tenía José le hace leer lo del Evangelio según Jesucristo, que se da la vuelta y dice, yo no puedo haber leído eso, ¿no? Tan curioso. Y a partir de ahí ya, bueno, descubro la literatura de José. Y yo digo que a mí Saramago me ha hecho mejor persona, porque efectivamente cuando yo no sabía lo que era desasosegar, a mí me desasosegó José. Cuando leí ensayos sobre la ceguera, bueno, aquello, me acuerdo que me tiré rayado, permitirme el término, me tiré rayado un mes, soñando, con pesadillas y todo, aquello era tremendo. Como te llegas a meter, porque la psicología de los personajes femeninos, sobre todo, la fuerza de la psicología de los personajes femeninos, o sea, es increíble, ¿no? Y luego todo eso yo lo abordo aquí, toda esa cuestión de la identidad, ¿no? De cómo sus personajes, esa cuestión de la identidad, pónganle ustedes atención cuando lean los libros de Saramago, que le acompaña a él, porque saben ustedes que Saramago era el apodo de la familia, que se lo pone, él dice, además con todo el arte del mundo, que es gracias al dios Baco, ¿no? Porque estaba borracho, perdido, un tal Silvino, que era el de allí, de Gólega, creo que era de Gólega, ¿no? Donde lo escriben, de Gólega, donde lo escriben, y le pone José da Sousa y le pone el apellido del padre, que creo que a tu suegro se lo llevaban los demonios, el apellido de Saramago. Ya tú, yo me imagino como algunos apodos de mi pueblo que no les gustan nada que se los digan y se lo colocan en el DNI, eso sería tremendo. Y sin embargo, un apodo tan humilde, es decir, un jaramago, es eso, un jaramago, una planta de jaramago que tantas hambres quitó en los años del hambre, llegó a ser pronunciado con los acentos más variados del mundo entero. Pero yo digo que también me une a él, ya cuando voy descubriendo que efectivamente yo también soy de un pueblo, de una familia muy humilde, a mí también me marca mucho mi abuelo, mi abuelo me marca fundamentalmente, mi abuelo que fue el primero del pueblo que se enterró sin pasar por la iglesia con la bandera del Partido Comunista, así sí, fue una cosa así, bueno, imaginaros, ¿no? Lo que se formó en el pueblo, fue el primero. Yo tengo un bisabuelo también en una fosa común, es decir, y aparte de eso también me soltaron con 19 años en un periódico,
periódico, por lo tanto, es esa formación del periodismo que también veo en él desde tan joven. Y bueno, pues, y reitero, es decir, para mí este libro ha sido pues uno de los mayores regalos, que se lo debo a Joaquín Recio de la editorial Atrapasueños, uno de los mayores regalos que me puede haber dado la vida en estos últimos años. Es decir, leer de nuevo todo ese caudal valiosísimo, pero es que no solo los libros, es que me he tragado, por cierto, un libro interesantísimo, el de Saramago en sus palabras, porque yo reivindico aquí al Saramago filósofo. Creo que todavía alguien debería, a lo mejor me pongo algún día, debería hacer un trabajo, bueno, pues ahora estoy con otra carrera, ahora estoy con literatura comparada, pues puedo meterle mano a eso, sobre José Saramago como filósofo. Sobre Saramago como filósofo, porque hay una filosofía, ya no solo en su obra, sino en sus declaraciones. ¿Cuántos cientos de entrevistas haría José? Pilar, tú que has vivido tanto. Y por cierto, este libro se llama José, pero José es la primera parte, porque la segunda parte es José y Pilar. Porque hay un momento para mí mágico, maravilloso, precioso, que es cómo se conocen José y Pilar y José. Y para mí, bueno, soy un fan del documental de José y Pilar. Me encanta, lo habré visto un montón de veces. Me da sosiego verlo, la verdad que es lo mismo que me desasosiega su literatura, el documental me sosiega un montón. Me reconcilia también con el género humano, porque existan personas así como ellos. Y me parece uno de los capítulos más lindos. Entonces aquí Pilar también tiene una importancia, bueno, la que tiene obviamente, es fundamental por su trabajo, por su obra y por todo lo que desarrolla, ¿no? Por todo lo que desarrolla en torno a José, pero en torno también a ella misma, porque ese libro es una maravilla. Bueno, yo no soy crítico literario, estoy estudiando una carrera que dicen que una de las salidas es crítico literario, no se me pasará por la cabeza en la vida, pero sí que puedo decir como lector que es una verdadera joya lo que ha escrito el de Mercedes. Me lo tengo que leer todavía, que me lo voy a leer, me lo tengo que leer todavía, pero insisto, y me callo yo ya también, leer a Saramago nos hace mejores personas. Qué bien. Viva la emoción indisimulada, gracias por eso. A mí me gustaría que brevemente, porque no nos queda mucho tiempo, ¿sí? Vale, bueno, pues seguimos adelante. Que me contarais ya con vuestros libros cómo habéis vivido el centenario. Lo de Pilar es increíble, o sea, ha dado la vuelta al mundo varias veces, estaba en todas partes y siempre perfectísima. Y bueno, que nos cuenten lo que nos indicaba Mercedes, el descubrimiento, cómo descubriste el manuscrito de los cuadernos del Nobel también, ¿no? Cuéntanos eso y eso me gustaría que me contarais con vuestros libros cómo habéis vivido el centenario y si creéis. Porque muchas veces ocurre con los centenarios que no salen como quisiéramos, ¿no? Pero yo creo que el centenario de Saramago ha sido la confirmación de lo que todos sabíamos, de un gran clásico y un clásico que está absolutamente vivo y presente con nosotros, ¿no? Porque parece que está aquí. Cuéntanos, Pilar. Ahora nos vamos quitando el micrófono los unos a los otros y hacemos así. Pero es verdad que lo del centenario nos ha sorprendido a todo el mundo. Tú dices que he viajado mucho, pero yo he viajado un poquito comparado con lo que ha viajado el comisario del centenario, que el otro día recibió una notificación de Google diciendo que había hecho tantos kilómetros que había dado 5 veces la vuelta al mundo. De broma siempre le decíamos que los días que no estaba volando, los pilotos de unas compañías se llamaban a otras y decían, ¿lleváis ahí a Carlos Reis? Y entonces, ¿por qué viajaba tanto? ¿Por qué se ha viajado? Porque difícilmente había una universidad que no quisiera tener una jornada sobre Saramago, porque difícilmente las editoriales no querían tener presentaciones. Pero sobre todo, y lo más interesante, han sido los clubes de lectura, los centros cívicos. O sea, ayer mismo, y hoy vienen noticias en los medios de Portugal y de Brasil, se inauguró en Brasilia una exposición Mujeres Saramaguianas. Entonces, 6 artistas imaginaron
¿qué podrían ser los personajes femeninos? No necesariamente tendrían que ser figuras, o sea, podría ser un mar abierto. Y 6 escritoras escribieron sobre un personaje femenino de Saramago. Esa exposición, que son unos grabados realmente bonitos, los 6 grabados con los poemas, pues ha ido desde Corea a Brasilia, que estaba ayer, ha pasado por Alemania, por México, en fin, va a estar en varios sitios de España también, espero que venga aquí inmediatamente. Os dejo. Toma, el agua, si te he puesto agüita. Y luego yo sigo. Vale. Hay que recordar que en Sevilla, bueno, que Pilar y el equipo de Pilar y el comisario del centenario no han parado, porque a José, una de las cosas que se recuerda, yo he utilizado mucho el libro del que hablaba antes, el de La consistencia de los sueños, basado en la exposición, pero también muchas declaraciones de los dos en los periódicos, ¿no? Y hay una de las declaraciones cuando Pilar se viene arriba en una entrevista, le están haciendo una entrevista banal de que se han regalado ustedes en su aniversario y tal, y entonces Pilar se viene arriba y dice: yo le he regalado a Saramago un continente. Y ciertamente es que tanto por la lengua como por la relación que hubo entre Saramago y efectivamente Latinoamérica, Saramago seguramente será uno de los grandes escritores en Latinoamérica, aunque sea iberoamericano, porque escriba en portugués. En Sevilla, desde luego, hemos hecho lo que se ha podido. Esto forma parte del centenario, sin duda. Raquel estaba deseando la rinconada, que Saramago quede además en la calle, donde tienen que estar las cosas importantes, en la calle. Se han hecho 3 jornadas que yo sepa, al menos a las que yo he asistido. Se ha hecho una de las cosas que yo creo que es más hermosa, con toda la belleza que tiene lo efímero. Se hizo un espectáculo en septiembre, solo una vez, que se llamaba Según José, que lo hizo Rafael Villalobos, premio Princesa de Girona, uno de los escenógrafos internacionalmente más reconocidos y de la provincia de Sevilla, y que vive en Sevilla, y fue un espectáculo maravilloso, que yo haya vivido en primera persona. Pero creo, Eva, aparte de Pilar, que tú estuviste en Lisboa el último día del centenario, que solo pensar que todos los niños de Portugal empezaron leyendo Saramago, que el presidente de la República Portuguesa fue a un colegio, que el primer ministro hizo lo propio, y que todo el día siguió hasta la ópera, pues ponen los pelos de punta y los dientes, ¿verdad?, afilados. Ese día fue de verdad absolutamente emocionante. Además, tengo que decir que además yo fui en un momento regular y que, como no podía ser de otra forma, Saramago me sanó. Y bueno, la generosidad de Pilar, que me acogió ese día junto a otra amiga nuestra, Ana Mercedes. Y es verdad, vivimos el día del centenario y fue absolutamente maravilloso, porque yo soy muy mitómana de la literatura, y yo recuerdo el momento en el que Pilar, en su casa, nos enseñó el escritorio de Saramago y la ventana donde se veía el paisaje que veía Saramago. Y yo, para mí eso es un lugar absolutamente sagrado para mí. Esa es mi religión. Entonces yo vi eso ese día y les aseguro que fue absolutamente consolador y maravilloso. Y bueno, efectivamente después vivimos una jornada maravillosa con aquellos claveles en el Olivo, y todo el mundo leyendo a Saramago, aquellos niños. No sé, fue la música. Así es que no había un momento del día, un segundo en el que no estuviera presente. Y es verdad, y al final, en el Teatro San Carlos, ¿no? Maravilloso, Blimunda. Es que, no sé, fue un lugar mágico. Tuve que escribir una crónica y me fue muy difícil, porque era muy difícil de narrar, porque estaba, no sé, era una cosa como materia de los sueños. Y bueno, ya te agradezco, aprovecho ahora para decirlo, ya se lo agradecí en su momento, pero ahora cuando lo ha contado Mercedes, está como en un sedimento de mi memoria especial, ese día que no fueron 24 horas, es como si ese tiempo se dilatara
para toda la vida. Es de los momentos que tendré como recuerdo toda la vida, así que te lo agradezco muchísimo y es verdad que bueno, fue absolutamente especial, así que bueno, muchas gracias. Y sigue contándonos la... bueno, espérate, sí, y ahora vamos al otro. Está ya mejor, es que me ha descolocado emocionalmente. En mi caso, fíjense, es gracioso, porque salimos el año pasado de un homenaje en Granada, creo que era a Mariquilla, en el salón de pleno del ayuntamiento, y entonces me viene un chico, un compañero de la cadena SER, y dice: Juan, aprovechando te voy a hacer una entrevista sobre el centenario, y dice, bueno, dinos algo del centenario que te parezca. Y yo, bueno, pues José Saramago, empezó a hablar y me dice, no, el centenario del concurso de cante hondo, te estoy hablando. Y yo cantador flamenco. Así que salí de aquello y digo, claro, es que estoy enfrascado escribiendo el libro sobre Saramago. Pero efectivamente, el centenario del concurso de cante hondo, que fue el mismo año que nació Saramago, pues... Bueno, a partir de ahí se pueden imaginar. Se han hecho un montón de cosas. Sí, se han hecho un montón de cosas. Pero de todo lo que puedo destacar del año pasado del centenario es que el Festival Siete Soles, Siete Lunas, con el que llevo colaborando tantos años, a través del cual conozco a Pilar y a José, incluso estuvimos en Aciñaga, Pilar, aquel cumpleaños, el 85, creo, 86 cumpleaños de José, creo, estuvimos en Aciñaga, coincidimos allí, bueno, muy bonito. Pues hicimos un espectáculo que se llamaba Blimunda, Siete Sois Orquesta, Blimunda, como el personaje de José, y entonces me permite una gira que hacemos en Portugal. Por cierto, este año, Pilar, lo hacemos por Croacia, por un montón de países muy bonitos, Roma, Italia, volvemos a Portugal, y me permite ir un día, que teníamos una actuación en Oeiras, cerca de Lisboa, ir un día y estar con Pilar y conocer a Casa dos Bicos y la Fundación Saramago, que no la conocía. O sea, para mí el acto central mío del centenario es tener la enorme suerte que Pilar del Río me enseñe, bueno, fíjense qué anfitriona, que es una preciosidad, vaya sitio más bonito en pleno puerto de Lisboa. No sé si han estado ustedes, pero joder, si van a Lisboa antes de los tranvías y todo eso, tienen que ir a la casa, porque por cierto está el olivo centenario en la puerta, está el olivo donde están las cenizas de José, y como en la inscripción, y no subió a las estrellas porque a la tierra pertenecía, o sea, el vello de punta, como un flamenco soy hiperbólico, claro, está ahí, me lo leeré. Por lo tanto, para mí eso fue lo más destacado en cuanto a mí del centenario. Pilar. Sí, claro. El centenario nos ha demostrado que somos buenos lectores, que la literatura salva, decías tú, ayuda, y que cuando se hace la literatura como era Saramago, con respeto por los lectores responden. No solamente es un hecho para vivir o un hecho comercial, hay esa posibilidad de comunicación y de sentirnos unos y otros que somos grandes. Seguirá habiendo actos, pero el mundo de los afectos es bastante inexplicable. El día 16 de noviembre se clausuraba el centenario con la ópera Blimunda, como ha sido dicho. Esa ópera la compuso un italiano, se estrenó hace 30 y tantos años en el Teatro a la Scala de Milán. También había estado en Lisboa y en otros sitios, pero quisimos que en el centenario fuera esa ópera. Hay 5 óperas más a partir de la obra de José Saramago. 3 obras y las otras son cantatas del mismo compositor. Entonces, de Acio Corghi. Entonces, él quería venir, pero no estaba bien de salud. Entonces vino a la apertura su hijo, que también es músico, y le pudo contar que la puesta en escena estaba muy bien, que los cantantes estaban muy bien y que el trabajo no desmerecía del que hace 30 y tantos años se había montado en la Catedral de la Ópera, como es la Scala de Milán. Salimos de la ópera, fue magnífica la representación, termina, nos vamos a hacer un brindis a un bar de Lisboa, a un restaurante donde Saramago solía ir. Veo que tengo unas cuantas llamadas en el teléfono, las miro. A las 10 de la noche se había muerto el compositor Acio Corghi. Es decir, la mujer decía, no quiso morirse antes para que no fuera un día triste. Esperó a que acabara.
y se murió. O sea, nos quedamos perplejos. Entonces, situaciones como esta hemos visto que han pasado y decimos, es la sensibilidad. O sea, aquí no hay magia, no es espiritismo, es que el mundo de la sensibilidad funciona y está, y pasan cosas. Y si estamos atentos, las sentimos. Y es lo que me parece que la literatura de Saramago abre esas puertas, y por eso los lectores suelen ser tan fieles, y por eso los lectores van a Lisboa o van a Lanzarote o continúan la lectura. Hay un dicho en literatura que 20 años después de muerto, los escritores definitivamente mueren. Bueno, pues en el caso de José Saramago vamos a pensar que han pasado ya 13 años y no está muerto. Los libros continúan reeditándose, continúan traduciéndose, se hacen incluso nuevas traducciones en algunos países, porque de repente las editoriales consideran que podría ser mejor. Y bueno, pues esto no pasa con todos los autores del mundo. Y no estoy hablando de autores de segunda o de tercera, estoy hablando de autores de primera, y sin embargo no siempre pasa. ¿Por qué ha pasado aquí? Bueno, pues nos hemos encontrado con un contemporáneo, que por cierto, como yo quería que se llamara el centenario, pero nadie me hizo caso, yo quería que se llamara el centenario de un contemporáneo, porque es un ser humano al que todos prácticamente, o muchos de los que estamos aquí en la sala, hemos conocido personalmente, y otros pues lo hemos visto en la tele o lo hemos visto, y sin embargo era un centenario. Entonces el centenario de un contemporáneo me parecía interesante, como todas las cosas que digo en la fundación. ¿Y no te hacen caso? Nada, nunca. Pero bueno, qué bonito que estemos aquí, que el centenario de alguna manera, o sea, el periodo ya se haya terminado, pero aquí estamos, seguimos en el mismo espíritu y seguimos con la literatura de fondo, que es lo que me parece importante. Y pues eso, con las expectativas, las esperanzas. Y para terminar esta mañana, he tenido que hacer, por cierto, es una grabación sobre el Cabrero, José el Cabrero. Y entonces hemos hablado de la importancia de ser nosotros, todos nosotros, levantados del suelo. Hayamos nacido donde hayamos nacido, somos seres que nos levantamos del suelo y mantenemos la cabeza levantada. Y la cabeza levantada y bien firme tardan más en cortárnosla. No le damos muchas cosas. Bueno, le damos paso a la sorpresa ya de las emociones. No hay nada más obvio que un cantador cante. Tenemos que confesar que cuando veníamos Pilar y yo, y hemos tenido un pequeño percance, entonces algunos papeles que teníamos los hemos dejado en un lugar que no es este. Y entonces cuando veníamos las dos, hemos dicho, bueno, cuando tengamos una laguna, decimos, Juan canta. Entonces, la verdad, no ha sido muy necesario, pero siempre es un milagro y un placer, Además voy a cantar dos, ¿vale? Voy a cantar dos. Porque además Juan canta, pero ¿cómo lo cuenta? O sea, ¿cómo lo cuenta? Vamos. Me decía Chano Lobato, que para descanse Joaquín, me decía Chano, sobrino, cada vez te pareces más a mí. Yo decía, cantando no, decía, no, que hablas mucho. Que hablas mucho. Dice, yo ya como no puedo cantar, hablo mucho en los escenarios. Bueno, voy a cantar dos. La segunda, sabrán ustedes por qué. De Granada. Pues sí, puede ser, pero para compensar, No, pero porque soy de Huetortájar, Allí la Malafolla nos pilla más, estamos ya pegando más a Córdoba, el área de influencia de la Malafolla es eso, es que ayer en el Congreso de la Lengua que se está celebrando en Cádiz se hablaba de las palabras, de las aportaciones definitivas del andaluz a la lengua, al español, y una de ellas es Malafolla. Y entonces este está desmintiendo el logro, porque no parece que tenga Malafolla. A los panameños, a los colombianos, a los mexicanos. Bueno, me quedo con este. Esto, de hecho, creo que esta no la habéis escuchado, porque es signo de Escorpión.
Que esta, sí, pues venga, canto mejor con este. Esto lo hago con Enrique Moratalla, en un espectáculo que tenemos que se llama La voz y la palabra, y es muy breve. Y luego la segunda, si quieren, la cantamos entre todos, porque es posible que la conozcan. Bueno, esta va por granadinas, por cierto, ¿vale? Descompuesto un poco, pero va por granadinas. Dice: ay, sabrá que para ti no habrá descanso. La paz no está contigo, tampoco la fortuna. El signo así lo ordena. Te pagan bien los astros de esta guerra. Por más breve que sea la cuenta de tu vida pequeña, no será Muchas gracias. Y la segunda dice: Grándola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é que máis ordena dentro de ti, oh cidade, dentro de ti, oh cidade, Grándola Vila Morena, en cada rostro igualdade, o povo é que máis ordena. En cada esquina un amigo, en cada rostro igualdade, Grándola Vila Morena, terra de fraternidade. Estamos en vísperas de abril. Sí, claro. O sea, qué mejor manera de empezar abril, el mes de la Revolución. Que además ya se están preparando una serie de actividades porque el año que viene serán 50 años de Revolución. Y bueno, lo queremos vivir. Les quería contar, y te quiero contar porque igual no lo sabe, cuando Portugal estuvo intervenido por la Troika, y cualquier decisión que se tomara en el Parlamento podía ser anulada desde Europa. Fueron unos años tremendos, los años del austericidio, en torno a 11 y 12. Hubo un día una sesión increíble en el Parlamento. Estaba la presidenta del Parlamento hablando y de repente desde la tribuna empezaron a cantar Grándola Vila Morena. Y la gente se puso de pie
La presidenta al principio quería callarlo, poco a poco los diputados se fueron dando cuenta y entonces empezaron todos, el povo es quien más ordena, el pueblo es quien más ordena. Dentro de ti, oh ciudad, esta es la ciudad. Y fue un momento maravilloso. O sea, a partir de ese instante sabíamos que la presión que se estaba ejerciendo sobre Portugal iba a encontrar oposición no solo en las instancias políticas que se estaban oponiendo, sino también en la calle. Aquel día fue definitivo, aquel momento además transmitido por televisión fue increíble. Las manifestaciones contra la Troika iban también todas con el Grándola Vilamorena, que no se había cantado tanto desde hace 50 años, cuando la Revolución, porque no es el himno de Portugal, pero sí es la canción que hizo José Afonso, y que viene a reivindicar eso que se decía antes, el poder cívico, el poder ciudadano y la importancia de todos y cada uno de nosotros. Y lo que es curioso es que no solo se canta colectivamente, es que también en momentos de soledad, y esto me lo han contado algunas personas, en momentos de uno se siente perdido y solo, y es como si este poema de José Afonso le ayudara a sobrevivir. No es solo una consigna, es también una esperanza de vida. Es una pena que no sea el himno de Portugal, y que el himno de Portugal, como los himnos de otros tantos países, hablen de armas, a las armas, a las armas, y a las armas, porque qué suerte tenemos los españoles de tener un himno sin letra. Pero no, en serio, es maravilloso. Y nada. Bueno, muchísimas gracias de verdad por haber abierto vuestro corazón y el corazón de la memoria, y por rescatarnos este maravilloso reflejo de lo que fue Saramago. Me gustaría añadir una cosa más, que yo he leído el libro de Juan. No, es que quería decir del libro de Juan, que no lo había comentado antes, que independientemente de tu experiencia y de tu emoción, él hace una cosa estupenda para poder leer la obra de José Saramago, y desde luego para los profesores absolutamente impagable, porque hace un resumen de qué trata el libro, de qué va, cuáles son los protagonistas, y entonces respondes a 3 preguntas fundamentales, y eso libro a libro lo va resolviendo, desde lo primero que escribió José Saramago hasta el final, y luego todo lo demás son su experiencia y parte. Déjame que lea algunas cosas que son muy bonitas, porque no solamente deja la literatura para los grandes, sino que también las personas que nos resultan cercanas y que han opinado, vaya por Dios, digo, no solamente para los grandes, lo abro y me sale la Academia Sueca, pero también una opinión. Por ejemplo, Joaquín Sabina dice: Saramago era una voz tan sensata, tan cordial, que consolaba mucho. Ana María Matute: Saramago era un referente para todo el mundo ibérico. Y Héctor Abad, con el que ayer estuvimos tantas en el Congreso de Cádiz: Saramago es un ejemplo, un estilo dignísimo de vida y de literatura que demuestra la posibilidad de navegar a contracorriente. Y Luis García Montero: yo no sé, ni quiero saberlo, de dónde ha sacado Saramago ese diabólico tono narrativo, duro y piadoso a un tiempo, que le permite contar tan cerca del corazón y a la vez tan cerca de la historia. El libro está lleno de citas y de acercamiento. Por un lado, como tiene que hacer una persona que se enfrenta a la literatura, un profesor, tiene que ser erudito, pero también lleno de emoción y desde la calle. Del de Mercedes no voy a decir nada, porque es puro sentimiento, es puro recorrido, es un viaje, es una navegación llena de vida, de observaciones, de emociones. Va saltando de una cosa a la otra porque conoce la vida y porque conoce la obra. Entonces, si el tuyo es una guía,
el de Mercedes es un abrazo, pero los dos son guía y los dos son abrazos. Gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, nos vamos, ¿no? Nos vamos ahora a celebrar y el espíritu. Bueno, sí, que pueden firmar libros, ¿no? Entonces, en el hall. Y luego nos vamos. Exactamente, y luego iremos a la biblioteca como epílogo, que no será más que continuación de muchas cosas, a celebrar este Día de Saramago, maravilloso. Así que nada, de nuevo, muchísimas gracias, de verdad, vosotros habéis abierto de una forma maravillosa y no como no podía ser de otra forma. Gracias.